Bienvenido, bienvenida. Nuevamente estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones a Bulán, Ministerio Renace, dándole la gloria, la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores, esperando que sea de bendición tanto el tiempo de ministración en alabanza como la administración que tendremos a través de la palabra de Dios. Yo te quiero pedir ahí donde estás ahorita, si estás viéndonos a través de tu computadora, de tu teléfono, o si estás aquí en este lugar, te voy a pedir que inclines tu rostro en reverencia al Señor y ores junto con nosotros. Te digas: Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el momento tan hermoso que nos das de poder estar delante de tu presencia, buscándote para glorificarte, para honrarte y para agradecerte que tú eres bueno en todo momento y en todo tiempo, Señor. Gracias por este momento que nos das, gracias por el privilegio que nos das de que podamos nosotros, Señor, buscar tu presencia. Te pedimos, Señor, bendigas el resto de este servicio, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.
Sí, amén. Pues muy buenas tardes. Bienvenidos a todos los que están aquí en este lugar. Agradecemos a nuestro Dios porque nos permite adorarle, alabarle. Y allá, tú que estás en tu casa, también desde aquí pedimos para que Dios Todopoderoso siga bendiciendo tu hogar, tu casa, tu trabajo, tu familia. Bendito y alabado eres, Santísimo Dios, poderoso, grandioso, maravilloso. Estamos en esta tarde, Señor, queriendo agradarte, darte honra, Señor, porque tú mereces todo y más. Gracias por otro día más en esta iglesia Adulam, donde queremos postrarnos frente a ti, Señor, y que esta alabanza, Señor, y la prédica del día de hoy sean un perfume grato, Señor, para tu altar. Gracias por tus bendiciones, gracias por todo lo que nos das, por la vida, por la salud y por permitirme a modo personal estar aquí, hablando de tu sagrada palabra, Señor, transmitiendo a todos los oidores y a los que están en este lugar quién eres tú, Señor. Gracias por todo esto te doy, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Pues bienvenidos sean todos. Muchísimas gracias a Dios porque pues nos permite el día de hoy poder estar aquí unidos, juntos. Gracias. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, como todo lo que escuchamos y aprendemos siempre de la palabra de nuestro Dios. Amén. El día de hoy traigo un tema que titulé La sabiduría que transforma. La sabiduría, hermano, es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimiento y se distingue por usarla con prudencia y con sensatez. La sabiduría se desarrolla generalmente con el tiempo, a partir casi siempre de experiencias propias, eventos vividos, experiencias de personas que están a nuestro alrededor, a través de la observación, de la reflexión sobre la vida. De allí que dos fuentes primordiales entonces para cultivarla sean la memoria y la experiencia. Sí, hermano, ¿por qué la memoria? Porque a través de los hechos vividos, a través de los momentos que hemos ido viviendo, nosotros vamos aprendiendo y entonces podemos decir que vamos teniendo experiencia. Generalmente cuando una persona busca sabiduría, se preocupa por obrar bien,
por hacerlo mejor, intenta ser prudente y cuando ve que a su vida vienen problemas, analiza y trata de evitar situaciones que vayan de alguna manera a exponerlo. Por esto, la sabiduría está dotada de un profundo sentido moral. Desde que somos pequeños, nos empiezan a dar en casa información donde nos dicen qué cosas podemos y qué cosas no podemos hacer. Entonces, su valor estará directamente en quien actúa sabiamente y que siempre va a estar guiado por el bien, y si actúa de manera contraria, pues los resultados van a ser complejos e inesperados. Generalmente, hermano, la sabiduría del mundo estará constituida casi siempre también por costumbres, refranes, y en la idiosincrasia de las personas se encuentra arraigado un cúmulo de experiencias, como bien les decía yo, y conocimientos que constituyen el inconsciente colectivo. O sea que a nivel nacional podemos hablar que nuestro país, por ejemplo, tiene tradiciones, tiene formas de ver la vida, pero fuera de nuestro estado, por ejemplo, hablando ya a nivel república también, como país, como mexicanos, siempre tenemos algo que nos diferencia del mundo y podemos ver en el lugar donde estemos y encontramos a otra persona paisana nuestra, podemos saber que es mexicano o mexicana simplemente por su manera de hablar, por sus tradiciones, por sus conductas, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de cómo una sabiduría empieza a arraigarse en las personas, empieza a formar parte de este proceso nacional, por así decirlo, pero esto se vuelve sabiduría. Pero vamos a ver qué tipo de sabiduría. De alguna manera, la sabiduría popular es típica de los ancianos, que están siempre llenos de anécdotas o consejos para ilustrar, situaciones para orientar a los jóvenes o a los más pequeños. ¿Quién de nosotros no recuerda cuántas tardes pasamos con nuestros abuelos, con nuestros tíos, con nuestros propios padres, y donde nos daban cátedras de moral y de cómo teníamos que hacer las cosas y por qué las teníamos que hacer? Esa era sabiduría, la sabiduría que nos ha ido o nos ha sido transmitida, o es un legado que todos podemos ver y podemos vivir. De alguna forma vamos a saber y a preguntarnos ¿cuál es la otra sabiduría? Podemos decir que de la otra sabiduría de la que hoy yo quiero hablar es de la sabiduría de Dios, de esa sabiduría que entonces nos va a transformar, nos va a liberar y nos va a renovar. Dios, hermano, es la fuente principal de toda sabiduría, pues sus enseñanzas son esa fuente misma y en ella nos enseña a obedecer sus mandamientos. Además, sabemos que Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce y solo en Él están todos los secretos de la sabiduría misma. Nos exhorta en su palabra el Señor, hablando de la Biblia y de esta fuente de sabiduría. Constantemente nos está hablando. Hay muchos libros, cuando escudriñamos la Biblia nos damos cuenta, por ejemplo, Eclesiastés, Proverbios, Salmos, el Cantar de los Cantares y algunos otros libros donde el hombre realmente puede obtener esa sabiduría. Y sabemos que toda la Biblia nos va a traer la sabiduría, pero son libros específicamente donde se habla abiertamente de la sabiduría de Dios. Entonces, Dios nos exhorta en su palabra. Un ejemplo lo podemos encontrar en Proverbios 2,
les voy a pedir si me ponen Proverbios 2, 1 al 5. Y aquí dice así, y refiere: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Empezando por esta palabra tan hermosa donde nos habla con tanto amor y nos dice: eres mi hijo. Y si recibieres mi palabra como un regalo y todo lo que yo te digo aquí lo guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Poner oído, escuchar fuerte, y no solamente oír, sino escuchar, entender lo que Él nos quiere decir. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Con esto el Señor nos puede mostrar cómo nosotros, entendiendo este concepto, podemos pedirle constantemente que nos muestre, pero hay que clamar. Y si nosotros a través de nuestros labios vamos siendo prudentes e intentamos, así como en el mundo nos van enseñando los grandes, los que nos llevan tiempo, también nosotros en las cuestiones del Señor es algo muy parecido. Cada vez el Señor nos va ilustrando más y sabemos que entonces nuestro trabajo ahora es llevar ese conocimiento a los más jóvenes. Y no hablo solamente de edad, hablamos de jóvenes en el Evangelio, ¿estamos de acuerdo? Continuamos aquí en Proverbios hablando de la sabiduría, lo que el Señor dice, y en el capítulo 2, versículo 4 dice: si como a la plata buscares y la escudriñares como a tesoros. Buscando referencias, también encontré que en el mismo libro de Apocalipsis dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Estas palabras tan hermosas me parece que tienen un significado tan importante para los siervos de Dios, porque nos está diciendo que la sabiduría la busquemos como si fuera un tesoro, como si fuera el mismo oro refinado, y que esto nos va a dar riqueza. Sabemos que hablando de la sabiduría del mundo no podríamos esperar este tipo de conocimiento. Para el mundo, tener riqueza habla de cuántos autos, cuántas casas, cuántos terrenos tienes. Pero no estamos hablando de ese tipo de riqueza. El Señor nos está hablando de esa riqueza que te va a nutrir, de esa riqueza que te va a dar una vida incomparable, que te va a vestir de ropas blancas. Espiritualmente hablando, en el momento en que nosotros empezamos a vivir la palabra del Señor, la sabiduría llega, la sabiduría de Dios, y entonces nuestro corazón empieza a liberarse, nuestro corazón empieza a vivir verdaderamente el perdón, a perdonar a los que nos han herido, a que aprendamos cuáles son los verdaderos significados de la vida y no son las cosas materiales, nos quedará claro. Otro de los puntos súper importantes que continúa aquí hablando Proverbios es que verdaderamente después de eso entonces vamos a entender el temor de Jehová. Y en Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es hermoso saber que en el momento en que entonces nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, tenemos que empezar a cambiar nuestra vieja naturaleza, nuestra vieja forma de ver la vida, y entonces Él se va a encargar de enderezar nuestro camino. Y si nosotros íbamos por un camino de perdición, cuando Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, entonces entendemos que en Él tenemos todo. Tenemos que reconocerlo como nuestro único Dios y Salvador, y al final el temor de Jehová va a ser la sabiduría misma.
y el apartarnos del mal nos va a traer inteligencia. Amén. Hoy vamos a ver, hermanos, 2 ejemplos claros donde la obediencia y la prudencia marcaron el que Dios les diera sabiduría a estos 2 varones. Hay muchísimos más ejemplos, pero el día de hoy yo solamente tomé 2 de ellos. El primero lo vamos a encontrar en el segundo libro de las Crónicas y habla acerca de Salomón. ¿Quién no ha escuchado hablar de Salomón, hijo de David? Dice que Salomón fue afirmado en su reino y que Jehová su Dios estaba con él. Convocó Salomón en aquellos tiempos a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familia, en el lugar alto llamado Gabaón. Allí estaba el tabernáculo de Dios, el tabernáculo de reunión que Moisés había hecho tiempo atrás en el desierto. También David había traído el arca de Dios de la ciudad de Kiriat Jearim, al lugar que él le había preparado. Incluía también un altar construido por Bezalel en los días de Moisés. Era un altar de bronce que en realidad era de madera, forrado de bronce. Y Salomón en ese lugar ofreció 1000 holocaustos, según la práctica instaurada por David, su padre. En el libro de Reyes 3:5 nos comenta que en ese tiempo se le apareció una noche Jehová a Salomón en sueños y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. En Primera Reyes 3:6 dice: tú hiciste gran misericordia a tu siervo mi padre David, porque él anduvo delante de ti en verdad, justicia y rectitud. Esta porción me gusta mucho porque ahora nosotros podemos saber que en el momento en que llegamos a Cristo tenemos que actuar de la misma forma. Tenemos que ser personas temerosas de Dios, donde este temor sea la sabiduría de Él mismo, donde la verdad ahora sea nuestra bandera, donde seamos personas justas, tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran también y con rectitud. Yo siempre he pensado y tengo un dicho que platico mucho con mi familia, yo les digo que no se vale tomar atajos. Las cosas siempre, cuando queremos tomar atajos, casi siempre salen mal. Entonces, cuando hablamos de rectitud, en algún momento creo que prediqué hace mucho tiempo acerca de esto, de no tomar atajos y de cómo este tipo de cosas lo único que traen a nuestra vida pues son pérdidas. Entonces, podemos ver que David se manejó siempre con verdad, con justicia y fue recto en su corazón. Nosotros tenemos que ser algo parecido, intentar hacer algo parecido. Aquí en Primera de Reyes entonces estamos, da pues a tu siervo, es lo que le pide Salomón, cuando el Señor le dice en sueños que le pida lo que quiera y él le dice, da pues a tu siervo corazón entendido. ¿Qué podríamos entender por un corazón entendido? Obediencia. Señor, voy a hacer lo que tú me digas, voy a seguir tu voluntad. Pero lo que le preocupaba a Salomón era que él iba a quedar al frente de todo un pueblo. Tenía de alguna manera una carga sobre sus hombros bastante pesada, porque recordemos, como lo he estado mencionando, David había sido su padre y sabemos que David tuvo un corazón para el Señor. Entonces creo que como hijo él se sentía un poco en desventaja y por eso le decía al Señor, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Y se preguntaba, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Su preocupación era esa, ¿cómo le voy a hacer ahora yo? Leyendo decía que justo al parecer,
cuando Salomón estaba tomando estas decisiones, ¿saben qué edad tenía? Alrededor de 20 años. Entonces era un hombre muy joven y ya tenía una responsabilidad muy grande sobre él. El Señor le responde: porque no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste inteligencia. Entonces el Señor le dijo: te doy un corazón sabio y entendido, riquezas y gloria. Y si andas en mis caminos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Y Dios le dio sabiduría para juzgar a un pueblo entero. Sabemos todo lo que pasó después, pero realmente a Salomón se le reconoce como el hombre más sabio de la historia. Obvio, hablando de lo humano. Pero fue porque entonces él no pidió para él, no pidió nada más que eso, entender y tener un corazón para poder guiar al pueblo de su Dios, como él lo mencionaba. Ese fue uno de los varones de los que vamos a hablar el día de hoy. El otro es José. Yo sé que muchos de los que están aquí han leído esta historia, que a mí es de las que más me gustan en la Biblia. Sabemos que José fue el penúltimo hijo de Jacob y Raquel, y de alguna manera creo que la mayoría también conoce, y para los que nos están viendo y a lo mejor no saben la historia, él fue el preferido de la casa de Jacob. Fueron 12 hijos, él fue el 11º, entonces fue un hijo especial para su padre. Y en la historia habla que en todo esto, un día el padre le tejió una túnica de colores. Esta túnica se otorgaba solamente o casi siempre a los primogénitos y a los que iban a llevar la casa. Y José obtuvo esa túnica. Ya se imaginarán la envidia y el coraje de los hermanos, la frustración tal vez, y de alguna forma también el no comprender por qué su padre tenía tanta predilección por él. La historia dice que estos hermanos, muy molestos, lo aventaron a un pozo primero, lo recuperaron después porque como que se arrepintieron, y después lo querían matar, lo querían linchar, no sabían qué hacer. Al final decidieron venderlo. Cuando lo vendieron obvio como un esclavo, y fue que llegó a la casa de Faraón. Siendo muy joven, él llegó a ese lugar. Ya se podrán imaginar todo lo que tuvo que pasar, de haber sido el hijo predilecto, el favorito de su casa, ahora era un esclavo. Y ahora ya no dependía de nadie más que de la persona que lo había comprado. Él no sabía qué iba a suceder con él. Creo que ha de haber sido muy difícil. En Génesis 41 podemos leer la historia, 41 a partir del versículo 33. Toda esa parte empieza a contar la historia. Pero lo que quiero hablar el día de hoy, esto fue así como una recapitulación para los que no sepan la historia de José. Pero en esta porción dice que, por tanto, estaba aquí para también hacer una conexión con todo esto. José estuvo al servicio de Faraón. Él lo compró, primero lo compraron. El caso es que él llegó a estar ahí. Ustedes también recordarán que es José el soñador. Él tenía una cualidad o un don que Dios le dio, que fue poder predecir los sueños, poder encontrar qué significaban los sueños. Entonces, un día él cayó a la cárcel por ciertas circunstancias. Lean por favor ahí, van a saber toda la historia.
pero él estuvo en la cárcel y estaba ahí pasándola mal en la cárcel cuando hubo 2 personas que supieron que él podía descifrar los sueños. Uno de ellos era el copero del rey y el otro era el panadero. Y los 2 un día llegaron ahí, al mismo lugar donde estaba José, y alguien por ahí les dijo que él entendía los sueños y él les podía decir, porque ellos tuvieron en la noche unos sueños que los pusieron muy ansiosos y muy angustiados. El caso es que José descifra los sueños y se dan cuenta que estos sueños se cumplen. El punto es que pasa el tiempo y cuando José siguió ahí en la cárcel, un día el faraón tuvo un sueño también y estaba muy desesperado porque no había quien le diera respuesta. Y un día encontró que el faraón encontró que le habían comentado que José podía descifrar el sueño. Después de Faraón haber mandado traer a todos los sabios de aquel tiempo, nadie le podía descifrar el sueño. El punto es que llega un día delante de Faraón y realmente podemos ver, que es la parte donde vamos a entrar ahorita, José tenía algo especial y era el favor de Dios. Desde muy joven estuvo a su lado y le dio ese don, porque Dios tenía propósitos especiales y específicos para él. Ahora nosotros podemos pensar, y qué difícil todo lo que tuvo que pasar José, pero fue necesario porque había un propósito en su vida. Después de haber estado en la cárcel, de haber sido esclavo, de vivir muchas injusticias que tuvo que pasar, que les pido de verdad investiguen sobre la vida de José para que se documenten bien. Nosotros podemos ver que en algún momento Dios siempre lo tocó, siempre estuvo apoyándolo, y entonces estaba ahí frente a Faraón y el Faraón le empezó a explicar su sueño. En ese mismo momento le dijo él, después de haber descifrado el sueño, le explica: por tanto yo te sugiero que te proveas ahora de un varón prudente y sabio y que lo pongas sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? Refiriéndose a José, en quien esté el Espíritu de Dios, porque sabemos entonces que él había descifrado el sueño de Faraón. Y en ese momento Dios le estaba sustentando, estaba dándole toda la autoridad, porque esto no venía de José. Nadie tiene el poder con sus propias fuerzas de descubrir algo así. Incluso el mismo Faraón le dice: no hay entendido ni sabio como tú. Y le pregunta: pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? Pues nada más el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos, nuestro Dios Todopoderoso, que estaba sustentándolo, lo estaba sosteniendo. Podemos saber entonces que la sabiduría de Dios es tan importante en la vida de un siervo. Cuando nosotros empezamos entonces a clamar por sabiduría, créame que va a llegar. Pero tenemos, como dice en la palabra, que tener un oído bien dispuesto, un corazón bien abierto, y que nuestro ego, nuestro propio yo, cuando Dios dice no te dejes guiar por tu propio entendimiento, es quebrantar el yo creo, el yo pienso, el que es que así me educaron y así es y difícilmente va a cambiar. Pero cuando vienes a las cosas del Señor te das cuenta que no era como tú pensabas. Hay muchas de las cosas que nosotros a través de la sabiduría divina vamos a empezar a ver. Maravillas, nuestro discernimiento, nuestra inteligencia
dada por Dios va a ser transformada, hermanos. Realmente nos vamos a sentir libres, nos vamos a liberar de toda atadura y nuestros corazones van a ser restaurados al 100%. Podemos ver entonces cómo en estos dos ejemplos, tanto con Salomón como con José, la historia no cambia tanto, hablando del sustento que el Señor les dio a ambos. De diferentes formas, en diferentes tiempos, los dos en ningún momento fueron dejados de la mano del Señor. La invitación esta tarde, hermano, es para que tú confíes en el Señor con todo tu corazón, con todo tu entendimiento y sepas que esa sabiduría que has aprendido del mundo, pues te sirve, las experiencias, lo que tus padres te han enseñado, claro, son procesos y son aprendizajes. Hablamos de moral, hablamos de educación, pero la sabiduría de Dios es otra cosa y es una cosa superior, es una cosa distinta de la que yo te he hablado el día de hoy. Entonces, no tengas miedo, hermano, de buscar la sabiduría de Dios, no tengas miedo de escudriñar las Escrituras, de buscar constantemente el pan, el alimento espiritual, porque realmente a eso somos llamados. Para terminar, hermano, entonces podemos entender las diferencias claramente del mundo y de la sabiduría divina. Una te puede llevar a lo mejor a tener éxito en el mundo, a tener un diploma, a tener un doctorado y muchas cosas. Y no está mal, o sea, no digo con esto que nuestra preparación sea mala, es excelente. De hecho, es importante que te prepares. Una persona que se prepara, que estudia, que fomenta la cultura en su vida, incluso me atrevo a pensar que es una persona que va a poder escudriñar de una mejor forma las Escrituras. Y eso no quiere decir que alguien que no tuvo esa oportunidad no la vaya a entender. Sabemos que la palabra de Dios es para todos, para los sabios y para los no entendidos o para todo el mundo. El Dios de nosotros nos ha mostrado que a través de su misericordia y de su gracia cualquier persona puede entender las Escrituras. Solo se necesita entonces un corazón dispuesto, una vida justa, el que cada vez aprendamos a vivir en mayor santidad, con un compromiso real de lo que el Señor espera de nosotros, sabiendo que no es por obras, pero también sabemos que sin obras la fe está muerta. Entonces, joven, adulto, yo te invito a que te sigas preparando, que sigas alimentando tu mente, tu espíritu, porque no sabes en qué momento el Señor te va a usar. No sabes en qué momento vas a necesitar hablar. Entonces, la sabiduría que nosotros tenemos que buscar es esa, la que yo les he estado refiriendo el día de hoy, que va a alimentar hasta lo profundo de nuestro ser, que de verdad nos va a empezar a transformar y, como dice en su palabra, nos va a llevar de victoria en victoria y de gloria en gloria, como al rey Salomón, donde tú puedes sentirte complacido con lo que haces, donde te puedes sentir contento, feliz, a pesar de lo que está sucediendo. Y sabemos que entonces eso tampoco procede de nosotros, sino del reflejo del Señor en nuestra vida. Amén. Te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a hacer una oración. Les estuve comentando, hermanos, en un inicio, creo que tuve una equivocación y me disculpo. Hablé de José y
según yo dije que era el penúltimo hijo, no sé si dije mal, pero fue el penúltimo hijo de Jacob. Les dije que había sido hijo de Raquel y fue el primer hijo de Raquel. Recordemos que Jacob tuvo antes a Lea como esposa y con ella procreó algunos hijos antes que con Raquel. Entonces, solo para que quede claro, José fue el penúltimo hijo de Jacob, ¿sí? Vamos a darle gracias a nuestro Dios el día de hoy porque es maravilloso. Su conocimiento no tiene precio. Así como leímos hace un momento que su sabiduría es como el oro refinado. Así es, hermanos. El vivir en Él, el hacer su voluntad, empieza a traer a tu vida tanto gozo y tanta paz que empiezas a entender esas palabras que a lo mejor antes te sonaban un poco huecas o sin sentido. Entonces, en esta tarde quiero que inclinemos nuestro rostro y agradezcamos directamente a nuestro Dios. Padre poderoso y eterno, en esta tarde estamos muy complacidos, Señor, porque has traído a nuestro corazón entendimiento. Nos has explicado cuál es la sabiduría y la diferencia entre la sabiduría del mundo y la tuya, mi Dios. Y no hay comparación. Podemos entender que tú quieres lo mejor para nosotros y que es el temor a Jehová, el temor a ti, el temor de ti, y ese temor es la sabiduría. Cuando nosotros buscamos la sabiduría misma y nos alejamos del mal, entonces estamos aplicando ese principio. Es por eso que en esta noche te damos gracias, Señor, porque vas iluminando nuestros ojos, vas abriendo nuestros oídos espirituales, vas haciendo que todos nuestros sentidos, Señor, se agudicen y podamos palparte y sentirte, Señor, incluso que casi te podamos ver, Padre Santo, porque tú eres un Dios vivo, eres un Dios protector, un Dios que nos cuida y que siempre está ahí, Señor, que podemos sentirte a través del Espíritu Santo. Gracias, bendito Dios, por esta reflexión, por este discernimiento que nos vas dando, Señor. Te agradecemos por todo eso, Señor. Te pido en particular, Padre Santo, por esta congregación, por los enfermos físicos, Señor, pero también por los enfermos de corazón, por los que ahorita están amedrentados, asustados, Señor. Sé su fortaleza, Padre Santo. Síguenos iluminando y mostrando, Señor, que tú eres el único camino para tener la gloria, la eternidad y la salvación, bendito Rey. Gracias te doy por todo esto, Señor, y todo esto lo agradezco, no por méritos propios, sino en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias, bendito Señor. Postrado a tus pies, quiero estar en ti. En tu presencia, mi Jesús, solo quiero estar así. Adorando tu grandeza, siempre estar ahí. En el trono de tu gracia, solo quiero estar ahí. Postrado a tus pies, quiero estar en ti. En tu presencia, mi Jesús, solo quiero estar así. Adorando tu grandeza, siempre estar ahí. Ante el trono de tu gracia, ver cada mañana las maravillas de tu amor. Saber que entre tus manos soy como el barro, mi Señor. Entrégame a tu imagen, oh Jesús. Quiero estar ahí, postrado a tus pies, quiero estar en ti. En tu
presencia, mi Jesús, solo quiero estar ahí, sí. Adorando tu grandeza, siempre estar ahí. Ante el trono de tu gracia, solo quiero estar ahí. Postrado a tus pies, quiero estar en ti. En tu presencia, mi Jesús, solo quiero estar ahí, sí. Adorando tu grandeza, siempre estar ahí. Ante el trono de tu gracia y ver cada mañana las maravillas de tu amor. Saber que entre tus manos soy como el barro, mi Señor. Moldéame a tu imagen, oh Jesús. Y ver cada mañana las maravillas de tu amor. Saber que entre tus manos soy como el barro, mi Señor. Moldéame a tu imagen, oh Jesús. Quiero estar ahí, postrado a tus pies, quiero estar en ti. En tu presencia, mi Jesús, solo quiero estar ahí, sí. Adorando tu grandeza, siempre estar ahí. Ante el trono de tu gracia. Gracias.